espirituales. Juan 17:17, le damos lectura a todos juntos, y dice así: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Bueno, son palabras del Señor Jesucristo, en donde Él señala que la verdad es su palabra. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Este es un punto esencial. Oramos y vamos a continuar. Gracias, Padre, por tus bendiciones, por este momento, por la vida y por la salud que tú nos das. Gracias por tu palabra que es verdad. Permítenos discernirla, Señor, correctamente, guiados por tu Espíritu Santo, iluminados por Él, para que este estudio pueda dejar en claro, Señor, cuál es tu plan y entender que, a fin de cuentas, nuestro Señor Jesucristo es la fuente de todo poder, de toda bendición y de toda nuestra vida. Perdona, por favor, toda ofensa, todo pecado, mi Dios. Tú eres santo, tú eres justo. Contamos con tu gracia y con tu perdón a través de la sangre del Cordero. Límpianos, Señor, y ayúdanos a hacer tu voluntad. En el nombre de Jesús lo rogamos. Amén. Bueno, tenemos que ver los siguientes puntos, por favor, para poder entender la explicación que voy a dar sobre los siguientes dones espirituales. Hoy vamos a ver el don de lenguas, de interpretación de lenguas, el don de milagros y de sanidades. Pero tenemos que dejar en claras estas cosas. Número 1, la norma para evaluar todo es la palabra de Dios, es la verdad de Dios. Si no tenemos un referente absoluto, mis hermanos, nos vamos a confundir y entonces vamos a estar interpretando las cosas de acuerdo a nuestra opinión, según nuestro punto de vista, según lo que más nos gusta o nos conviene. No. Número 1, la norma para evaluar todo, ¿verdad? Y todo es la palabra de Dios. No nuestras experiencias, no nuestras experiencias. Entonces, este punto debe de quedar bien en claro. La verdad de Dios es lo que nos va a decir qué es lo correcto, ¿verdad? Y a partir de ahí evaluamos e interpretamos todo lo demás. Número 2, para muchos, y en especial para los carismáticos, los creyentes carismáticos de estas iglesias pentecosteses carismáticas, la experiencia toma preeminencia sobre la Biblia, y esto es un gran error. Repito, para muchos carismáticos, la gran mayoría, ¿verdad?, si no es que todos, sus experiencias o la experiencia toma preeminencia sobre la Biblia. Es decir, ellos interpretan la Biblia a la luz de sus experiencias. Pero lo correcto es discernir y juzgar las experiencias o nuestras experiencias a la luz de la Biblia. ¿Queda claro este punto? ¿Sí? Así es que cualquier cosa que yo pueda experimentar o sentir, yo tengo que ver qué dice la Biblia, no qué sentí o qué me parece. Ese es un gran error. Nuestras experiencias tienen que ser interpretadas a la luz de lo que Dios ya ha establecido en su verdad. 3, la pregunta correcta no es si la experiencia es genuina o sincera. La pregunta correcta no es si la experiencia o mi experiencia es genuina o es sincera, sino si la pregunta ¿es bíblica? ¿Esta experiencia es bíblica? O sea, ¿puedo encontrar yo un respaldo en la Biblia para decir que lo que acabo de experimentar es correcto porque así lo enseña la Biblia? ¿Sí? Así es que hay gente que dice, pero yo lo vi, yo lo sentí, yo experimenté, yo me caí, lo que sea. Y sí puedes ser muy sincero y sí pudiste haber tenido ciertas experiencias, pero el asunto no es, pues soy sincero, no, el asunto es, ¿está en la Biblia? ¿Hay algún respaldo? Si no, lo siento mucho, ¿verdad? Pero tú puedes sentir lo que quieras sentir, pero Dios no puede respaldar lo que tú sientes o lo que tú piensas que viste. Hay muchas experiencias, mis hermanos, que son producto de las emociones o de una mente que no está bien, ¿verdad?, como debe de ser, etcétera. Ok, y en número 4, tenemos que leer y entender las Escrituras o la Biblia bajo principios correctos de interpretación bíblica. O sea, así como un licenciado, un doctor, un ingeniero, un profesionista tiene ciertos principios para aplicar correctamente su profesión, hay en la Biblia también, mis hermanos, principios correctos para interpretarla, para saberla interpretar. Si no, la vamos a torcer. Bueno, ya desde la época de Pablo y de Pedro, Pedro dice, hay muchos que han torcido las Escrituras por no saberla interpretar. Entonces, hay principios básicos para interpretar la Biblia y no todos, uno de esos principios se llama el contexto.
O sea, lo que estoy leyendo, yo tengo que entender cuál es el contexto de, por ejemplo, un versículo o un pasaje. El contexto es lo que está antes y después del versículo o del pasaje que estoy leyendo. Entonces yo tengo que leer y entender a la luz de ese contexto, y también tengo que entender, a ver, ¿qué es lo que estoy leyendo? ¿Es un libro de sabiduría? ¿Es un libro histórico? Lo que estoy leyendo aquí es sobre profecías, es sobre doctrina, porque hay varias categorías de la palabra de Dios. Entonces yo tengo que entender qué tipo de libro, bajo qué contexto se escribió esto. Si yo no entiendo tampoco ese contexto, lo voy a malinterpretar, ¿verdad? Y número 5, finalmente, hay que entender que hay épocas de transición. Por ejemplo, se estaba pasando del antiguo pacto, la ley, los 10 mandamientos, al nuevo pacto. Cuando Cristo viene es una época de transición. Él estaba cumpliendo todo el antiguo pacto de manera perfecta. Él estaba cumpliendo la ley por nosotros, que somos imperfectos y que no la podemos cumplir. Y al cumplirla Él y después de morir, se pasa del antiguo pacto al nuevo pacto. Jesucristo dijo: esto es mi sangre que es derramada por muchos, y esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Dice, y esta es la sangre del nuevo pacto. Entonces Jesús establece un nuevo pacto. Ahora estamos ya no bajo las leyes del Antiguo Testamento o del Antiguo Pacto, sino bajo los principios del nuevo pacto, la vida de Cristo resucitado que está en nosotros. Por eso, los evangelios son libros de transición. El libro de los Hechos, en donde hay muchos milagros, es un libro de transición. La carta a los Corintios, por ejemplo, es un libro de transición, y la carta a los Hebreos también. Son libros en donde estaba viendo esa transición del antiguo pacto al nuevo pacto, de Israel a la iglesia. Bien, ahora sí, comenzamos, mis hermanos, en 1 Corintios 12, 28, en donde se menciona a Pablo estos dones. ¿Existían estos dones? Sí, en esa época de transición, en la era apostólica, en la era de la primera iglesia en sus comienzos. Entonces, Pablo, al estar hablando aquí sobre 1 Corintios 12, menciona los dones, y aquí ya hace varios domingos hablamos sobre algunos dones. Ahora vamos a los versos 28, ya casi al finalizar. 1 Corintios 12, 28, dice Pablo que a unos que puso Dios en la iglesia, que primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero, maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Entonces Pablo aquí menciona estos, tres dones que no habíamos visto y que son los que vamos a ver ahora, que es los que hacen milagros, después los que sanan y los que tienen don de lenguas. Ahora, vamos al último punto, al versículo 29. Observen, son preguntas. Pablo concluye el capítulo 2 preguntando: ¿son todos apóstoles en las iglesias? No. Dice, Dios puso a unos, no a todos. Entonces, observe estas preguntas. Continúa. ¿Son todos profetas? No, ¿verdad? Siguiente. ¿Todos maestros? Tampoco. ¿Hacen todos milagros? No. Solamente algunos los puso Dios. Verso 30 sigue preguntando: ¿tienen todos dones de sanidad? No. ¿Hablan todos lenguas? Tampoco. ¿Interpretan todos? No. La respuesta a todas estas preguntas que hace el apóstol Pablo es: no, mis hermanos, no todos los miembros de una iglesia tienen todos los dones, no. Algunos tienen tal y tal y tal y cual don, y etcétera, hasta ahí. Ahora dice Pablo: procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente que esos dones. Y el próximo domingo, Dios mediante, hablaremos sobre este camino más excelente, ¿verdad? Para ya concluir todo esto. Ok, entonces, Pablo menciona: algunos tienen el don de hacer el don de lenguas, y otros el don de interpretar lenguas. Ahora, estos dones, mis hermanos, ahora las lenguas y la interpretación de lenguas ya no están vigentes. Son dones de señales, ¿verdad? Y fueron dones temporales. Ahora, ¿por qué Dios dio estos dones de lenguas y en qué consisten estos dones de interpretación de lenguas? Bueno, eran señales. La iglesia cristiana estaba comenzando. La iglesia cristiana, por decirlo así, ¿verdad? Porque fue primeramente conformada por judíos
que se convirtieron a Cristo. Bueno, así es que Dios para respaldar, para confirmar, para autenticar a la iglesia y a sus mensajeros, los apóstoles, les dio ciertos dones de señales, especialmente a Israel. Dios le habló especialmente a su pueblo, a los israelitas, a través de milagros, de señales, de prodigios, de maravillas. ¿Para qué? Para que los judíos vieran el poder de Dios y que solamente hay un Dios verdadero y único. Entonces, 1 Corintios capítulo 13, versículo 8. Pablo sigue aquí hablando en este contexto de los dones y dice Pablo en 1 Corintios 13, 8, el amor nunca deja de ser, pero ¿qué? Las profecías se acabarán. ¿Qué profecías? Recuerden que en esa época de transición todavía no se había escrito todo el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento ya estaba completo. El Nuevo Testamento no, apenas estaban escribiendo. Entonces, en esa época de transición, Dios estaba dando, sí, revelación, porque no estaba completado el Nuevo Testamento. Dios estaba dando profecías, sí, que estaban apenas cumpliéndose. Y por cierto, las últimas profecías se dieron en el libro de Apocalipsis, eso lo vimos la semana pasada. Entonces, por eso estaban vigentes estos dones como las profecías. Dice, pero las profecías se acabarán. ¿Cuándo? ¿Verdad? Esas profecías bíblicas, cuando se complete el Nuevo Testamento. Continúa. Y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Ahora, ¿a qué se refiere la ciencia? Bueno, a poder interpretar las revelaciones de Dios. Había creyentes que tenían ese don de conocimiento o don de ciencia para profundizar y para explicar a la iglesia las revelaciones que Dios estaba apenas dando a esas congregaciones nacientes. Por eso dice, la ciencia en ese sentido, la interpretación de las revelaciones también terminarán. ¿Cuándo? Cuando se complete el nuevo pacto. Ahora, seguimos en el verso 8, cesarán las lenguas. O sea, las lenguas comenzaron y tuvieron también un término. Ajá. Ahora, recuerden la pregunta de Pablo, ¿hablan todos lenguas? No. Pero el movimiento carismático hoy dice, a ver, todos los creyentes tienen que hablar en lenguas. Si usted ya fue bautizado por el Espíritu Santo, usted tiene que hablar en lenguas. Y de repente están en la predicación y de esos personajes carismáticos y dicen, hablen lenguas, hablen lenguas, hablen lenguas, hablen lenguas. A ver, espérese tantito. ¿Dónde dice eso? Que se exhorta a la iglesia a que ellos durante un culto, una reunión, estén hablando en esas supuestas lenguas. Número 1. Número 2, ¿en qué consisten esas lenguas? Aquí viene el asunto. La Biblia nos da la respuesta. Busque por favor Hechos, el libro de los Hechos. ¿Cuándo fue la primera ocasión que aquí en este sentido, en el Nuevo Testamento, se habló en lenguas? Bueno, Hechos capítulo 2, la iglesia, estaban 120 creyentes reunidos ahí, estaban en el aposento alto, estaban orando, ¿verdad? Estaban esperando que viniera el Espíritu Santo por primera vez sobre toda una congregación. Hechos 2:1, cuando llegó el día de Pentecostés, o sea, una fiesta judía, estaban todos esos creyentes unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Ahí se menciona entonces de unas lenguas. ¿En qué consisten esas lenguas? Es muy importante entender, este texto es clave. Si aquí no lo entendemos, vamos a enchuecarnos. Si lo entendemos, nos va a dar la directriz correcta. Verso 5, moraban entonces en Jerusalén, ¿qué? Judíos, eso es muy importante siempre señalarlo, esto va dirigido especialmente a judíos. Judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo, y hecho este estruendo, se juntó la multitud, ¿sí? Quizás fueron varios miles, obviamente, y estaban confusos la multitud, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Aquí en el griego esta palabra lengua significa idioma, no balbuceos. Idioma, un idioma entendible, un idioma conocido. Verso 7, todos esos que venían de las diferentes naciones, que eran judíos, dice, estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra
lengua, o sea, nuestro idioma, la lengua en la que hemos nacido, partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras, ¿qué? Lenguas, las maravillas de Dios. Entonces, las lenguas que estaban hablando los creyentes, los apóstoles y demás, eran idiomas entendibles, conocidos, porque dicen de las diferentes nacionalidades, les oímos hablar en nuestra propia lengua que las maravillas de Dios. Entonces, no eran balbuceos sin sentido, ni palabras que estaban diciendo así simplemente, no. Cada quien en su respectivo, ese fue el milagro y esas fueron las lenguas. Que alguien sin haber aprendido un idioma, es como si usted viniera ahorita, ¿verdad? Y de repente Dios le diera el don de lenguas y usted comenzara a hablar en chino. Ahora sí que está en chino, ¿verdad? Pero usted comenzara a hablar en chino sin nunca haberlo aprendido y hubiera alguien que le interpretara, ¿verdad? Las maravillas de Dios. Entonces, los creyentes estaban hablando en idiomas entendidos, pero estaban hablando las maravillas de Dios. Ellos dicen, están hablando de la grandeza de Dios, del poder de Dios, de cuán grande es el Señor. Este punto es crucial. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Vamos hasta aquí? ¿Me están siguiendo? ¿Sí? Entonces, ese es el asunto, de que no eran expresiones extáticas o balbuceos sin sentido, sino que había entendimiento. Comprendo lo que estás diciendo y me asombro, porque tú nunca aprendiste mi idioma. Esas eran las lenguas. Eran idiomas que un creyente de Dios le daba ese don, y sin haber aprendido un idioma comenzaba a hablar de las verdades de Dios, de las verdades de Cristo. Y tenía que haber alguien que interpretaba ese idioma, ¿verdad? Porque ahora, las señales de lenguas fueron principalmente para los judíos incrédulos, para ellos, no para los creyentes. Dice Pablo más adelante, las señales, las lenguas no son señales para los creyentes, es para los judíos. ¿Por qué? Porque los judíos rechazaron al Mesías. Dios en Hechos les estaba dando todavía otra oportunidad a su pueblo judío de arrepentirse y de creer en Cristo. Por eso Dios dio estos milagros, este don de lenguas, porque ellos sabían que en Isaías Dios les había dicho, les hablaré en otras lenguas. Y ni aún así van a entender, ni aún así se van a arrepentir. Por eso fue estas lenguas a los judíos. Así es que normalmente cuando había un judío inconverso, incrédulo, Dios daba ese don de lenguas, daba un mensaje para que ese judío pudiera entender, Jesús es el Mesías, Dios me está hablando. Entonces tenía que haber alguien que interpretara esa lengua para que se pudiera entender, tanto esos judíos incrédulos como la iglesia que estaba ahí. Ahora vamos rapidito, mis hermanos, a 1 Corintios capítulo 14. Voy a ir con algunos versículos, espero que me dé tiempo para terminar todo el mensaje. 1 Corintios 14, verso 5. Pablo escribe este capítulo 14 para corregir. ¿Qué estaba sucediendo en la iglesia de Corinto? Bueno, que algunos creyentes estaban asombrados por este don de lenguas, pero otros creyentes estaban ya enchuecándose y estaban a balbucear. Quizás usted ha visto, no sé si alguna vez lo invitaron a alguna iglesia carismática o pentecostés, o los ha visto en uno de esos canales que transmiten un culto pentecostés y comienzan a hablar, quién sabe qué hablan, ¿verdad? Nadie los entiende, ¿verdad? Esa es la verdad. Pero dicen que son lenguas. Bueno, esas cosas estaban pasando ya ahí, se estaban desviando. Entonces Pablo dice, a ver, un momentito, y corrige. Pablo escribe todo el capítulo 14 para corregir esta anomalía en la iglesia de Corinto, para decirles, a ver, las lenguas bíblicas son así, operan así, no como ustedes lo están haciendo con experiencias extáticas o experiencias paganas y piensan que esas son las lenguas. No, señores, no, hermanos, ¿verdad? Bueno, verso 5, dice aquí el apóstol Pablo, 1 Corintios 14, 5, así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba, ¿qué? Edificación. Si tú dices que estás hablando de lenguas, por favor que alguien te interprete. Si no, la iglesia no te va a entender ni un cacahuate. Entonces, no la sabes. Si dices que hay un don de lenguas, que alguien te lo interprete, por favor. Pero no comiences con esos balbuceos, ¿verdad? Porque si Dios te está dando un don de lenguas, tiene que haber alguien que interprete lo que Él te está dando, porque Dios quiere entonces que lo comuniques a la iglesia. Versículo 9, continuamos.
Así también vosotros, si por lengua no diereis palabra, ¿qué? Comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Entonces Pablo dice, no comiencen ni a hablar en lenguas, y menos esos balbuceos, porque nadie está comprendiendo lo que tú dices que les estás transmitiendo, ¿verdad? Versículo 19. Pero en la iglesia prefiero hablar, dice Pablo, 5 palabras con mi entendimiento, para enseñar también a otros, que 10,000 palabras en lengua desconocida. ¿Está claro, hermanos, o no? Entonces vemos todo lo contrario hoy en la mayoría de las iglesias carismáticas, todo lo contrario a lo que Pablo está señalando. ¿Qué sucede? Verso 27. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3 y por turno, y uno que interprete. Pero hoy es todo lo contrario, animan y hablen en lenguas, y hablen en lenguas, y hablen en... No, a ver, ¿y este texto qué? Entonces, ¿qué sigo? ¿Sigo lo que me estás diciendo o sigo lo que está diciendo y enseñando de la palabra de Dios? Ok, dices que tienes un mensaje de Dios en lenguas, que haya uno que te interprete, va. Y si llegaba a pasar, ¿verdad? Si había ese don de lenguas y había quien tuviera el don de interpretación de lenguas, entonces le interpretaba a la iglesia, Dios dice esto y tal y cual, etcétera. Bueno, verso 28. Y si no hay intérprete, ¿qué? Calle en la iglesia, o sea, calle y hable para sí mismo y para Dios. O sea, mira, entonces a ver si Dios te entiende, pues ahí sigue tú, ¿verdad? Pero en la iglesia no hagas aquí estas cosas. Verso 33, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Entonces, Pablo está diciendo, mis hermanos, no estén confundiendo, ¿verdad? Sino pongan orden, porque Dios no es Dios de confusión. Verso 39, así que hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas, en verdaderas lenguas, en las que son comprensibles, no en esas palabras sin sentido, que no tienen nada que decir. Verso 40, concluye Pablo, hágase todo decentemente y con orden. Bueno, este es el punto. Preguntas hasta aquí, mis hermanos. ¿Alguna duda, alguna aclaración? Aquí. Sí. No, hubo otras lenguas en Hechos capítulo 8, cuando van el evangelio está avanzando y llegan a los samaritanos y comienzan a hablar también, a ver milagros y a hablar en lenguas, pero eran las mismas lenguas que se interpretaban. Y luego en Hechos capítulo 10 se vuelve a mencionar las lenguas con Cornelio, ¿verdad? Que era un soldado romano, y ahí Pedro fue junto con otros judíos, dice, y les oímos hablar al igual que en un principio. Hechos 10, discúlpenme si ahorita no entro en profundidad, pero dice Pedro, y les oímos hablar igual que en un principio como nosotros en esas lenguas. O sea, eran idiomas comprensibles. Fue un proceso porque Dios usó el don de lenguas con los samaritanos y milagros, porque los judíos odiaban a los samaritanos. Y cuando el evangelio llega a los samaritanos, pues los creyentes convertidos del judaísmo a Cristo, pues los tuvieron que aceptar. También el Espíritu Santo vino sobre los samaritanos, sobre nuestros enemigos, sí, sobre ellos los que se arrepintieron y creyeron. Y en el ahora eran primos, porque eran raza mezclada. Y luego en Hechos 10 vamos ya con los romanos, o sea, va pasando como por razas, ¿verdad? Y va a los romanos gentiles y el Espíritu Santo desciende y habla en lenguas, dice, como al principio, como en Hechos 2, o sea, entendemos y están hablando las maravillas de Dios. ¿Y así fue? No existen las lenguas angélicas, no. Pablo dice, y si yo hablase lenguas angélicas, vamos a 1 Corintios 13. A ver, ok, Pablo está hablando aquí del amor, déjenme ver aquí. Ayúdenme, hermanos, ¿cuál es? 13:1, gracias. Si yo hablase lenguas humanas, ahora Pablo está hablando, está hipotéticamente, no está afirmando nada aquí. Hipotéticamente, si yo hablase lenguas humanas
y angélicas, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o símbolo que retiñe. Ahora, las lenguas angélicas, cuando los ángeles aparecen aquí en la tierra, siempre hablaban nuestro lenguaje, porque las personas o los creyentes con los que ellos tuvieron, se platicaron, les entendían perfectamente. Ahora, que en el cielo puedan tener otro idioma, sí puede ser, quizás el hebreo, quizás, no puedo asegurar, pero puede ser ese, ya. Pero las lenguas angélicas hoy, porque eso es muy común entre los carismáticos. ¿Ya hablaste lenguas humanas o ya hablaste lenguas angélicas? A ver, ¿cuáles son las lenguas angélicas? ¿Cómo sabes tú que existen aquí? Nadie lo sabe. Los ángeles se comunicaron aquí perfectamente. Entonces, Pablo está hablando hipotéticamente, no está afirmando que él tenga lenguas angélicas, ¿verdad? Bueno, ok. ¿Alguna pregunta más, mis hermanos? Hermano César. Ajá. Pero la cuestión es de que cuando alguien habla en lenguas y hay un intérprete, ese intérprete lo que interpreta es algo que ya está en la Biblia. Entonces la cuestión es de que para qué entonces hacer todo el show. Todo el show si cuando directamente podemos profetizar y hablar en la Biblia. Algo que está. Ahora en lenguas ya alguien interpreta que Dios tiene preparado para ti bendiciones, pues qué bueno, ya lo sabemos. Exacto, así es. ¿Sí? Bien, vámonos. Siguientes dones, los dones de hacer milagros y sanidades. 1 Corintios 12:28, pregunta Pablo, ¿tienen todos o son todos, sanan todos? No, ¿verdad? Obviamente. Entonces, bueno, ¿por qué hizo Jesús señales y milagros en los evangelios? Porque Jesús vino primeramente a su pueblo, a los judíos, y a los judíos se les había prometido, cuando venga el Mesías, Él va a hacer señales, prodigios y maravillas para que entiendan que viene de parte del Padre. O sea, Jesús no hizo milagros nada más porque sí, porque por su puro gusto, no. Jesús hizo los milagros perfectos, los que tenía que hacer, porque en primer lugar estaban siempre los judíos incrédulos y para que ellos pudieran reconocer el Mesías viene de parte de Dios, ¿verdad? Muy bien, entonces, por ejemplo, Juan capítulo 3, versículo 2, dice aquí que cuando está con Nicodemo, miren lo que dice Nicodemo, que era un líder, un dirigente del Sanedrín, un judío de los principales, ¿verdad? Alguien muy capaz en la escritura. Juan 3:2, Nicodemo, vino de noche a Jesús y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios, ahí está, que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Entonces las señales que Jesús hizo fueron para confirmar su ministerio, su llamamiento y que él era el Mesías para el pueblo de Israel. Estas señales le está diciendo un judío eminente, Nicodemo, a Jesús. Sabemos que vienes de Dios porque nadie puede hacer estas señales, porque hubo muchos falsos mesías antes de Jesús, usted debe de saberlo, y después de Jesús también, ¿verdad? Bueno, ahora vamos a Juan 7:31. Juan 7:31 dice aquí, y muchos de la multitud, Juan 7:31, y muchos de la multitud creyeron en él, en Cristo, y decían, el Cristo cuando venga hará más señales que las que éste hace. Están refiriendo a Jesús. Vean cómo los judíos, su énfasis eran señales y milagros, porque eso se les había prometido en el Antiguo Testamento. El Cristo cuando venga hará más señales que las que éste hace. Ahora Pablo dice, los griegos buscan sabiduría, los judíos piden señales. Ese es el punto y ese es el enfoque. Así es que, ahora, ¿cuántos milagros no hizo Jesús? Muchísimos. Levantar paralíticos, calmaba las tormentas del mar, multiplicó los panes y los peces, sanó leprosos, resucitó muertos, echó fuera demonios, o sea, para que veamos la calidad y el poder de los milagros de Jesús. Durante la época apostólica, después de que Jesús muere y resucita, se dio temporalmente el don de hacer milagros. Vamos otra vez a ese texto que les di la semana pasada, Hebreos 2. Dios les dio este don de milagros temporalmente a los apóstoles y a un grupo que estaba con ellos para respaldar el evangelio. Hebreos 2,
versículos 3 y 4, dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor Jesucristo, ¿verdad?, nos fue confirmada por los que oyeron? O sea, el Señor confirmó su evangelio con ese primer grupo de discípulos, verso 4. O sea, testificando Dios juntamente con ellos, con los apóstoles, con esos primeros discípulos. ¿Qué testificó Dios con ellos? Con señales, prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Con ellos, con ese primer grupo de apóstoles, de discípulos y algunos de sus creyentes o discípulos que conformaban ese primer grupo de la iglesia apostólica. ¿Sí? ¿Hubo milagros? Sí, claro que sí. También del apóstol Pablo, también del apóstol Pedro, etcétera, etcétera. Hubo milagros, señales y maravillas para que ellos entendieran la mano de Dios y el mensaje de Dios, y los mensajeros son aprobados por el Señor. Sin embargo, hoy, mis hermanos, la mayoría de las señales y milagros, entre comillas, si no es que todo lo que reclaman los carismáticos, nada tiene que ver con los milagros bíblicos. Esa es la verdad. Hay muchísimo engaño en el movimiento neopentecostal carismático, o como también se le conoce como el Evangelio de la Prosperidad. Sus supuestos milagros no se ajustan a los criterios bíblicos. Ahora, ¿cuáles son los criterios bíblicos para los milagros y sanidades? Sencillo, dos cosas. Eran, ¿cómo sanó Jesús? Instantáneamente y completamente. Criterios bíblicos. ¿Cómo eran los milagros y las sanidades de Jesús? Eran instantáneas y completas. En cambio, hoy, cuando vamos a una cruzada de milagros, ¿verdad?, o una campaña de milagros, o hay iglesias por ahí, por donde vivo, hay una iglesia que dice, ven a la entrada, ven y recibe tu milagro hoy. Buena propaganda, muy mala doctrina. Los supuestos milagros carismáticos hoy, supuestos, son parciales, graduales y temporales. Y engañosos, punto. Muchas de esas supuestas sanidades son de cuestiones psicosomáticas. Ahí le va una pregunta nada más. Dígame, ¿cuándo uno de estos supuestos sanadores, ¿verdad?, o chamanes carismáticos puede decir, Dios me usó para sanar a un leproso? ¿Cuándo hemos escuchado? Nunca. Lo único que dicen, sí, Dios me sanó en ese culto, ya me quitó mis, ¿cómo se dicen los dolores de cabeza? La migraña. Pues yo tenía aquí un dolor en el brazo y después de orar, ya no siento nada. O vienen supuestamente en una silla de ruedas y los medio levantan, pero ahí andan como venaditos recién nacidos, ¿verdad? O sea, si no eran las sanidades de Jesús. Pregunta, ¿por qué esos supuestos sanadores no se van a los hospitales y oran por los enfermos de COVID y que sanen así? Digo, nada más pregunto. Es muy fácil decir desde su púlpito, ¿verdad? Yo te detengo y te ato, espíritu de COVID, y ya hasta aquí no pasas. ¿Qué? Tonterías. ¿Por qué? Porque es puro engaño, hermanos. Si Jesús estuviera, pues Él hubiera sanado así instantáneamente y sin medicina y sin nada a los enfermos de lo que sea, porque así fueron sus milagros. Entonces, hoy todo esto no es sino un engaño de parte del enemigo, tristemente, aunque tengan una Biblia en el púlpito y aunque digan que le están predicando, no, mis hermanos. Ahora, vamos a otros puntos. Esto no significa que Dios no haga milagros hoy, y esto lo quiero dejar bien claro. Pregunta, ¿hace Dios milagros el día de hoy? Sí, 100% que sí. ¿Sana Dios hoy? Sí, 100% que sí, hermanos. Pero Dios ya no da el don de hacer milagros a un creyente o creyentes específicos. No, entonces, ¿cómo sana Dios? Vamos a ver, ¿verdad? Ya no a través de estos supuestos milagreros, por favor. Dios sigue sanando, sí, pero hay que entender varias cosas. Número uno, que Dios es soberano y Él sigue sanando en respuesta a las oraciones fieles de su iglesia. Él es soberano y Él es todopoderoso y Dios sigue haciendo los milagros que Él quiere hacer. Él tiene poder. Busque por favor Mateo 19:26.
Sí, porque si no nos vamos a ir al otro extremo, mis hermanos, y eso es un peligro. Dios ya nos sana hoy. No, momentito, no estamos diciendo eso. Lo que estoy diciendo es, Dios ya no da el don de hacer milagros ni de hacer sanidades, porque Él sana a través de del cuerpo de Cristo. Mateo 19, verso 26, ¿verdad? A ver, tenemos este precioso texto, esta preciosa promesa y realidad también de parte de nuestro Señor. Mateo 19, 26, a ver, aquí está. Bien, y mirándolos Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Amén. Para Dios todo es posible. Pero recuerde 2 puntos. Sí, Dios es todopoderoso. Para Dios todo es posible. Pero Dios es soberano. Y Él en su sabiduría y aún en su gracia sabe si va a hacer un milagro o no, o si va a usar otro medio. Pero no podemos exigirle a Dios, Señor, hazlo. Como les comenté, un caso que fue muy real. Hubo un cantante carismático muy conocido entre su medio, no sé qué enfermedad le dio, que ya tenía una enfermedad, ¿cómo se dice? De las de que terminal ya, o sea, ya, ¿verdad? Entonces, pues como era muy conocido, lo llevaban a los distintos escenarios de alabanzas de los carismáticos y subían algunos líderes y le profetizaban. Y hubo una señora carismática que por ahí que dijo en su oración o en sus decretos, ya ve que ellos decretan y declaran, y Dios, no vamos a recibir, no te vamos a recibir un no por respuesta. Ah, caray. No vamos a permitir que un no por respuesta. Bueno, ¿de dónde sacan esas ideas? Y sí, está bien que uno quiera que sane, pero y si no era el plan de Dios, hermanos, pues de algo nos tenemos que morir. ¿O no? A menos que Cristo venga y nos levante, amén. De algo usted y yo vamos a partir a la presencia de Dios. ¿Cómo? ¿Cuándo? No sabemos, mis hermanos. Nuestros días están contados y están en las manos de Dios, punto. Descansemos en esa gran verdad. Y que cuando Dios nos llame, como Él quiera llamarnos, estaremos en su bendita presencia por toda la eternidad. Amén. El gran consuelo, la gran esperanza de un creyente. Ahora sí, clamemos con fervor, suplicamos al Señor porque deseamos, entendemos bien todo eso. Señor, aquí hay un problemón de cualquier índole. Hay una situación crítica, difícil, Señor, haz algo. Y sí, hermanos, tenemos que ser fervientes y orar con fe y esperar la respuesta de Dios, que a fin de cuentas Dios sabe qué es lo mejor. ¿Está de acuerdo? Bueno, entonces, Dios puede sanar directamente, sí, sin la intervención de doctores ni de medicinas, si así Dios lo dispone, mis hermanos. Así es. Ahora, también Dios puede sanar a través de los doctores de la ciencia de la medicina. También Dios puede usar ese medio. Santiago capítulo 5, verso 16. Santiago capítulo 5, verso 16. Ahora, hermano, esto en vez de dejarnos, de desanimarnos a orar, no, oramos al Señor, pero oramos con sabiduría, le pedimos al Espíritu Santo que nos enseñe cómo orar, porque sí, luego no sabemos cómo orar, como conviene, pero tenemos al Espíritu Santo que nos ayuda a orar como debe de ser. Bueno, Santiago capítulo 5, mire usted qué interesante lo que dice aquí el apóstol, en este capítulo 5, verso 14, Santiago 5, 14. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? ¿Qué? Llame a los hermanos que tengan el don de sanidad. No, no dice eso. ¿Qué dice? ¿Qué? Pues llamen a los líderes, no los que tengan el don de sanidad, porque ya el don de sanidad se estaba terminando. Ya fue desapareciendo poco a poco y ahorita lo vamos a ver. Entonces, ¿qué dice Santiago, hermanos? ¿Está alguno enfermo? No dice, háblenle a los hermanos que tengan don de sanidad o hagan una campaña en sanidad, no. Llámenle a los líderes de la iglesia, 1, 2 o 3, y vayan con el enfermo y oren por él. Dice aquí, llaman a los ancianos y oren por él, ungiéndole con aceite, ¿verdad? En aquel tiempo usaban el aceite como una terapia medicinal, hierbas mezcladas con aceite, ¿verdad? Eso es lo que se refiere, pues era un tipo de medicina en aquella época, ¿verdad? Dice, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Entonces, obviamente, cuando estamos enfermos, lo primero, mis hermanos, acudimos a Dios. Número 1, cualquier enfermedad, cualquier dolencia, cualquier achaque, al primero que acudimos antes que a la medicina y antes que al doctor es el Señor. Número 1, Él. Y el Señor pues nos dará el entendimiento si debemos de acudir con
con algún doctor, algún medicamento, etcétera, etcétera. Bien, y la oración de fe, aquí está. Entonces, ¿cuál es el medio que Dios le da a la iglesia? La oración de fe. Oramos, Señor, fielmente, esperamos en ti, confiamos en ti, Padre Santo. Sanará, salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido, ¿verdad? No está afirmando que siempre es así. Y si hubiere cometido algunos pecados, le serán perdonados. Confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. ¿Cuál es el medio que Dios ha puesto, mis hermanos? La oración de la iglesia. ¿Preguntas? Ok, ¿seguimos? Bien, ya estamos casi a punto de concluir. Ahora vamos con Pablo. Pablo tenía don de sanidades, sí, pero también se le acabó. Vamos a ver lo siguiente. 1 Timoteo 5:23. 1 Timoteo 5:23. Pablo le está escribiendo aquí a su discípulo preferido, ¿verdad? A Timoteo. Le dice aquí en el versículo 23, 1 Timoteo 5:23, ya no bebas agua, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes, ¿qué? Enfermedades. A ver, pregunta, si en otro tiempo Pablo hizo muchas sanidades, ¿por qué ahora no sanó a su discípulo, que era una pieza clave en su ministerio? Porque ya no estaba en vigencia el don de sanidades. En cambio, Pablo le dice, bueno, pues usa un poco de vino. Ahora, obviamente ese vino era jugo de uva diluido, etcétera, etcétera. Dice, y un poco de vino, ¿verdad? Ahora, ¿por qué le dice ya no bebas agua? Porque en aquel tiempo el agua estaba muy contaminada, por eso. Entonces, dice, deja de tomar ahorita agua, no te vayas a perjudicar más tu estómago, bebe un poco de vino, porque el vino, se puede decir, mataba gérmenes. Entonces, por causa de tus continuas enfermedades, mis hermanos, ahora que había pecado Timoteo, pues no creo, simplemente pues tenía una debilidad física y hasta ahí. Entonces Pablo le da un remedio, le sugiere una medicina, ¿verdad?, para que pudiera sanar. Ok, 2 Timoteo capítulo 4, 2 Timoteo 4:20, dice aquí el apóstol Pablo, 2 Timoteo 4:20, Erasto se quedó en Corinto y a Trófimo dejé en Mileto, ¿cómo? Enfermo. Lo dejó enfermo. Ahora, que le faltó fe a Pablo, le faltó fe a Trófimo, no creo. Simplemente, hermanos, pues, ya eran circunstancias de la vida. Todos tenemos que lidiar con las enfermedades, unos más, unos menos. Así pasa, ¿verdad? Así pasa. No podemos tampoco estarnos quejando, ¿verdad? Algunos batallan o batallamos más con ciertas enfermedades, otros son más sanos. Pues así sucede, estamos en un mundo caído y para allá voy, ¿verdad? A ese punto. Ok, ¿qué? Hay algunos principios de sanidad divina. Ok, número 1, hermanos, vamos a entender lo siguiente. Hay dos categorías de pecado, el pecado original y el pecado personal. Ahora, ¿cuál es el pecado original? La desobediencia de Adán. Ese es el pecado original, ¿verdad? Porque Adán, sabiendo la voluntad de Dios, desobedeció. Y a partir de ese primer pecado, el cuerpo de Adán y el cuerpo de Eva comenzaron a sufrir, ya degenerarse, ya avejentarse y a ser susceptibles de enfermedades y de la muerte. Dios en un principio no creó los cuerpos del ser humano para morir, ni para enfermarse. Dios les dio tanto a Adán como a Eva cuerpos perfectos y un ambiente perfecto en el huerto del Edén. ¿Dónde estuvo el problema? En ese pecado original, en la desobediencia. Ahora, y a partir de ahí, mis hermanos, todos hemos heredado esa naturaleza pecaminosa y nuestros cuerpos que también se enferman y envejecen. Lo heredamos, así es. Y no podemos hacer nada al respecto en ese sentido, en cuanto al pecado original. 2, el pecado original entonces trajo sufrimiento, enfermedad y muerte. Y la muerte pasó a todos los seres humanos y el sufrimiento y la enfermedad por ese pecado original. ¿Vamos hasta aquí? Bueno, ahora, así es que debido al pecado original, nuestros cuerpos se volvieron susceptibles a la enfermedad y a la muerte.
A partir de ese momento, Adán y Eva perdieron la gloria de Dios. Ellos en un principio tenían un resplandor de la gloria de Dios, como seres resplandecientes. Cuando pecan, esa gloria se va de sus cuerpos y entonces se hacen susceptibles a lo que hemos comentado. Ahora vamos al tercer punto. A veces, la enfermedad y la muerte son el resultado directo del pecado personal. Ahora sí ya hablamos a la segunda categoría. En ocasiones, a veces por el pecado de uno, puede ser que comenzó uno con drogas, con sexo extramarital, con algunos vicios, alcohol, cigarro, lo que sea, ¿verdad? Y se expuso uno al pecado personal, a ciertas enfermedades. Entonces cosechamos los padecimientos debido a que no tratamos bien nuestros cuerpos. ¿Vamos hasta aquí? Ahora estoy diciendo a veces, porque no podemos decir que toda enfermedad que uno viene es, de seguro ya pecaste y algo traes por ahí. Le dio una gripa, bueno, pues salí sin paraguas, vino un tormentón, no lo esperaba, me mojé y me puse enfermo. ¿Qué? ¿Fue pecado? No. Por eso, mucho cuidado en pretender, hermanos, juzgar a tal o cual hermano, tal o cual persona. Sí, andas mal y por eso traes tal o cual pecado. No. Pero a veces sí puede ser eso. Le estuvo uno metiendo, quién sabe qué tantas cosas al cuerpo, ¿verdad? Y se estuvo descomponiendo hasta que en un momento dado, sí, por un pecado, pues estamos enfermos y estamos pagando las consecuencias. Cuarto punto, a veces, la enfermedad y la muerte no tienen nada que ver en absoluto con el pecado. A veces. Un ejemplo, o le voy a dar dos ejemplos brevemente. Juan capítulo 9. Entonces, en otras ocasiones hay ciertas enfermedades o la muerte, pues que no fueron, se puede decir, resultado de alguna situación de un pecado personal. No, entonces, ¿qué fue? Bueno, Juan capítulo 9, aquí tenemos este ejemplo, que hay ciertas enfermedades que tenían ya cierto propósito. Juan 9, del 1 al 3, dice aquí, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, observen, ciego de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Y respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. ¿Qué le parece? Entonces, a veces hay situaciones en donde pues no fue él, sino simplemente fue con un propósito divino para que Dios manifestase su gloria, porque después en ese pasaje Dios le devuelve la vista a esta persona ciega. Ahí está. Otro caso, Job. No vamos a entrar ahorita a Job, pero cuando Job le da esa sarna terrible, ¿verdad? Y pierde todo, llegan sus tres amigos, 3 de 4 que llegaron por ahí, a ver Job, ya suelta la sopa, ¿qué hiciste de mal? Que mira cómo te está yendo. Dice Job, pero no, ¿verdad? Dios conoce mi corazón. ¿Cómo se le conocía a Job? El justo. Dios lo cataloga así, el justo Job. Entonces no fue por un pecado de él, sino Job nunca se imaginó ni entendió que el Satanás estaba por ahí, ¿verdad? Pues tratando de hacer blasfemar a Job. Pero no fue por algún pecado de Job, ¿verdad? Entonces, no es la voluntad de Dios, mis hermanos, que toda enfermedad sea curada. Tenemos que ser claros. Y cuando en alguien no es la voluntad de Dios que ese creyente sea curado, Dios lo que sí le da, ¿qué es? Gracia. 2 Corintios 12, del 7 al 10. Léalo en su casa. Ya se me fue el tiempo casi. Pero 2 Corintios 12, del 7 al 10, ¿qué nos dice ahí Pablo? Señor, tengo un aguijón en mi carne, una dolencia, no sabemos qué era. Y Señor, te he rogado 3 veces que quites de mí este aguijón de mi carne. ¿Y qué le respondió Dios? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. ¿Que Pablo había pecado? ¿Que Pablo pues, no era un siervo fiel de Dios, mis hermanos? Entonces, ¿por qué Dios permitió eso? Bueno, entre otras cosas, Pablo mismo lo dice, para que no me enaltezca a causa de las visiones que Dios me ha dado. Entonces Dios puso ahí un aguijón, no le sanó, pero le dio su gracia. Y la gracia de Dios es la fortaleza que Dios nos da para sobrellevar sin amargarnos, sin resentirnos,
sino para poder sobrellevar esa situación personal. Y seguimos amando y gozándonos, Señor. Amén. Bueno, conclusión, la voluntad de Dios es suprema y es soberana. Entonces, sujetémonos. 2, la oración intercesora es un mandato de Dios. Tenemos que orar, mis hermanos. 3, la ayuda médica es necesaria. Sí, búsquela también, ¿verdad? Y 4, agradezca a Dios. Cuando venga la sanidad, la recuperación, o si Dios tiene otro plan, Señor, básteme tu gracia. Amén. Oramos. Gracias, Padre, por tu palabra. Señor, tú eres todopoderoso, lo seguirás siendo porque eres eterno. Eres un Dios soberano, eres un Dios lleno de gracia. Y Señor, pues aquí tenemos también batallas en esta vida con diversas situaciones, con diversas circunstancias, con gente, con lo que sea, Padre Santo. Pero tú has prometido estar a nuestro lado, consolarnos, fortalecernos y sí, Señor, responder nuestras oraciones, pero siempre conforme a tu sabia y soberana y benigna voluntad. Señor, a veces no entendemos porque es difícil el dolor, es difícil el sufrimiento, a veces hay circunstancias que no entendemos por qué o para qué están sucediendo, pero Padre Santo, permítenos y ayúdanos a siempre confiar en ti, Señor. Confiarte todas nuestras necesidades, confiarte todas nuestras cargas y dolencias. Confiar en ti, Padre Santo, esperar tu respuesta en tus promesas y entender que tú usas todo para tu gloria y para tu bien. Señor, confiamos en que tú sigues haciendo milagros, tú sigues haciendo maravillas, pero tú, Señor, tienes el control de todo, de todas las cosas. Y con esta confianza, Padre Santo, permítenos caminar día a día, encomendándonos siempre bajo tu cuidado, bajo tu protección, bajo la guía de tu Espíritu Santo y de tu palabra. Y gracias, Padre, porque te tenemos a ti. Lo más valioso, Señor, no son los dones, sino Cristo Jesús, tu supremo don, el regalo más grande que nos has dado sin merecerlo. Permítenos, Señor Jesucristo, conocerte mejor, amarte más y ser más fieles a ti cada día. Padre Santo, sé con toda tu iglesia. Tú conoces las situaciones que pues muchas familias estamos enfrentando, Señor, a veces situaciones delicadas, a veces pruebas, Señor, difíciles, adversidades. Por ello te rogamos que tu mano poderosa traiga, Señor, paz, consuelo, fortaleza a toda tu iglesia, a cada familia, depende de lo que estamos requiriendo, Señor, y que seas enaltecido tú siempre. Recibe toda la honra, toda la gloria, hoy y siempre, en el nombre de Jesús. Amén, Padre.